Esto me pasó cuando tenía 20 años y siempre lo cuento igual porque de verdad no hay forma más clara de explicarlo que tal como lo viví. Todo ocurrió en el rancho de mi abuelita paterna, un lugar que para muchos de mi familia era sinónimo de descanso, de comida rica y de tardes largas bajo los árboles, pero que para mí desde ese verano se convirtió en algo muy distinto. El rancho de mi abuelita estaba metido entre cerros, rodeado de monte espeso y una milpa grande que ella cuidaba como si fuera un tesoro. Era milpa vieja, de esas sembradas por generaciones, donde el maíz crecía alto, con hojas largas que cortaban la piel si pasabas rápido. Siempre que íbamos, hacíamos carne asada. Era la tradición. Se encendían las brasas desde temprano, se llenaba el aire de humo, de olor a carne, tortillas recién hechas y elotes asándose directo en el fuego. Ese día parecía húmedo, el cielo estaba con nubes, la carne ya estaba en el asador, pero los elotes se habían acabado. Mi tío dijo que no había más en la casa, que solo quedaban los que seguían en la milpa, así que decidió que fuéramos por más. Fuimos 3, mi primo, mi tío y yo. Para esto ya eran como las 7 de la noche. Caminamos hacia la milpa con costales vacíos. El camino era de tierra seca y a cada paso se levantaba polvo. A medida que nos acercábamos, el ruido del rancho se fue apagando. Ya no se escuchaban las risas, ni la música, ni el chisporroteo de la carne en el asador. Solo el sonido del viento moviendo las hojas del maíz. La milpa era alta. Las plantas nos quedaban casi a la altura de la cabeza. Entramos por un caminito angosto que apenas se veía. El aire ahí adentro se sentía más húmedo, más pesado. Empezamos a cortar los elotes. El sonido de las hojas al moverse era constante, seco, rasposo. Cada vez que arrancabas un elote, las hojas chillaban bajito. Y entonces todo se quedó en silencio. Pero no fue un silencio normal. Fue un silencio seco, como si de pronto alguien hubiera apagado el mundo. Ya no se escuchó el viento, ni los grillos, ni las hojas. Mi primo fue el primero que lo sintió. ¿Escucharon eso?, nos dijo en voz baja. Fue ahí cuando sentí que alguien nos estaba mirando. No supe cómo explicarlo en ese momento, pero era una sensación directa en la nuca, como si unos ojos se clavaran en mi espalda. Volteé despacio. No era un animal común. Al principio pensé que era un perro grande, pero algo no encajaba. Su postura era completamente humana, pero su cara parecía la de un felino. Los ojos, enormes y brillantes, con esa mirada intensa que uno solo ve en un puma. Los colmillos apenas asomaban y sus orejas eran puntiagudas, moviéndose ligeramente aunque no había viento. El cuerpo estaba completamente cubierto de pelo oscuro, grueso, pero con forma humanoide, brazos largos, torso recto, piernas fuertes. Parecía más grande que cualquier hombre que hubiera visto. Lo que hizo después me heló la sangre. Emitió un sonido extraño, gutural, entre un gruñido y un silbido que no podía describir bien. Era un ruido extraño. No se movió hacia nosotros de inmediato, solo nos estudió con esos ojos felinos y luego salió corriendo entre las milpas. No se veía su cuerpo moverse claramente, solo las plantas se agitaban frenéticamente mientras avanzaba, doblándose y abriéndose como si alguien invisible atravesara la milpa. El sonido de su carrera era un extraño murmullo que se mezclaba con el crujir de las hojas. Yo me quedé paralizado. Mi tío y mi primo también lo vieron. Nadie decía palabra, sin entender del todo lo que habíamos presenciado. Y justo cuando esa cosa desapareció de nuestra vista, sonó un trueno anunciando la lluvia. Solo se percibía cómo las milpas se movían lentamente al alejarse y luego el silencio volvió, pero era un silencio más pesado, más profundo. Regresamos al rancho temblando, sin hablar. Ya no nos importaba la carne ni los elotes. Esa noche dormí con la lámpara encendida, aunque sabía que no serviría de nada. Me tapé hasta la cabeza con la cobija,
tratando de convencerme de que nada podría acercarse dentro de la casa, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a escuchar de nuevo ese sonido extraño, gutural, que me heló la sangre. Era el mismo murmullo que había hecho mientras corría entre la milpa, mezclado con un crujido sordo de hojas moviéndose. Al principio pensé que era algún animal común, algún perro o coyote del rancho, pero el sonido era el mismo que había escuchado en las milpas. Se escuchaba pesado, profundo, arrastrado, y cada vez que golpeaba el piso del patio o rozaba los árboles cercanos, sentía que vibraba todo mi pecho. Me asomé lentamente por la ventana, intentando ver algo con la luz de la lámpara que seguía encendida, pero no vi nada, solo la oscuridad de la noche y la sombra. Sentí que su mirada estaba fija en mí, que me estaba estudiando, aunque no pudiera verlo. El sonido continuó por varios minutos, intercalando ese silbido gutural con pequeños golpes que parecían venir de todas direcciones. No me atreví a moverme ni a respirar fuerte. Estaba paralizado, con el corazón latiéndome fuerte, mientras la criatura parecía acecharme desde fuera, jugando con la oscuridad, con el miedo. Me levanté de un salto y desperté a mi tío. Le conté que la criatura con cara felina estaba abajo, que la acababa de escuchar. Sin decir mucho, tomó su linterna y su arma y salimos juntos al patio. El aire afuera se sentía distinto, pesado, como si algo invisible nos presionara el pecho, una vibra muy densa, opresiva, que hacía que el corazón me latiera a 1000 por hora. De pronto empezamos a escuchar ruidos arriba, en los árboles cercanos. Las ramas se movían aunque no había viento, crujidos secos, como si algo grande estuviera saltando entre ellas. Mi tío disparó una vez al aire, nada pasó. Disparó una segunda vez y entonces todo se quedó en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Sin arriesgarnos más, nos metimos de regreso a la casa, cerramos puertas y ventanas y respiramos hondo, tratando de calmarnos. La luz de la lámpara alumbraba el patio mientras los demás comenzaban a despertarse por los disparos y el ruido. Todos se asomaron y nos preguntaron qué pasaba. Mi tío y yo les explicamos, tratando de que entendieran lo que habíamos visto y escuchado. Yo sentía la boca seca, el corazón seguía golpeándome las costillas. Mi tío me hizo una seña para que hablara, y cuando abrí la boca para empezar a explicarles lo de la milpa, lo de la criatura, lo de esa cara de felino, volvió a pasar. Ese sonido, ese mismo sonido extraño, gutural, arrastrado, pero esta vez no venía del monte, venía del patio. Todos nos quedamos en silencio al mismo tiempo. Nadie se movió, nadie respiró fuerte. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso, como lodo invisible alrededor de nosotros. Las hojas de los árboles empezaron a moverse sin que hubiera viento, tronando despacio, como si algo pesado se estuviera subiendo por ellas. Y entonces alguien gritó: ¡ahí! Todos volteamos hacia la orilla del patio, donde comenzaba el sembradío y la sombra de los árboles. Ahí estaba. Esta vez no estaba escondido, no estaba entre hojas, no estaba a medias, estaba completo, parado, iluminado por la luz amarilla del foco del patio, y todos lo vieron. No fui solo yo, no fue solo mi tío, no fue solo mi primo. Todos los que estaban ahí lo vieron. Su cara era claramente la de un felino, como si fuera un puma, los ojos grandes, brillantes, fijos, la boca ligeramente abierta mostrando los colmillos, las orejas erguidas, pero su cuerpo era humanoide, de pie, erguido, cubierto completamente de pelo oscuro, largo, espeso. Los brazos colgaban demasiado largos. Las manos no parecían manos humanas. Sus piernas, aunque parecían fuertes, tenían algo que no era normal. Estaba ahí, mirándonos, y el rancho entero se quedó en silencio. Nadie gritó, nadie corrió, porque cuando algo así se planta frente a ti,
No hay reacción lógica, solo hay una sensación de ser una presa, de estar siendo evaluado, de que algo que no pertenece a este mundo te está mirando como si fueras un animal más. La criatura hizo ese sonido otra vez, ese sonido que no era un gruñido, no era un silbido, no era un grito, era algo que se metía en los huesos, que te vibraba el estómago, que te ponía la piel de gallina de pies a cabeza, y entonces empezó a moverse, no hacia nosotros, hacia los árboles, saltó, no como un perro, no como una persona, saltó alto, demasiado alto, se impulsó con las piernas y se trepó a una rama gruesa como si no pesara nada. Las hojas se sacudieron violentamente, el árbol completo crujió y todos alzamos la vista al mismo tiempo. Ahí arriba, entre las ramas, se movía, no corría, se deslizaba, pasaba de rama en rama, y lo único que veíamos eran las sombras moverse, las hojas temblar, las ramas agitándose como si algo invisible las golpeara. Pero no era invisible, sabíamos que era él, y entonces lo entendí. Entendí por qué mi abuelita nunca quería que anduviéramos de noche cerca de la milpa. Entendí por qué los perros le ladraban a la nada. Entendí por qué a veces se sentía una vibra rara en el rancho. Porque no era la primera vez, solo era la primera vez que todos lo veían. Después de unos segundos que se sintieron como horas, los árboles dejaron de moverse. El sonido se alejó, no se fue rápido, se alejó lento, como si estuviera caminando lejos de nosotros, no corriendo, como si ya hubiera conseguido lo que quería. Y lo peor fue entender que era eso. Nos quería que todos lo viéramos, quería que supiéramos que estaba ahí. Nadie habló durante varios minutos, solo se escuchaba nuestra respiración pesada y el zumbido del foco. Entonces mi abuelita se acercó despacio, caminó entre todos como si no tuviera miedo, se paró frente al monte mirándolo fijamente, como si pudiera ver más allá de las sombras, y dijo con una voz tranquila: ya vieron, ya no están ciegos, ese nagual lleva años aquí. Nadie se atrevió a preguntarle nada, solo la escuchamos. Nunca les dije porque no cualquiera puede cargar con algo así, pero ahora ya lo vieron, ahora ya saben. Se dio la vuelta, nos miró a todos. Mientras no le falten el respeto, no les va a hacer nada. Esa fue la última cosa que dijo. Entramos al rancho uno por uno, cerramos las puertas. Nadie volvió a prender las brasas, nadie volvió a hablar de carne asada. Esa noche no dormí nada. Desde ese día, cada vez que vuelvo al rancho de mi abuelita paterna, siento que algo me está observando desde los árboles. No siempre lo veo, no siempre lo escucho, pero sé que está ahí. Y aunque han pasado años desde esa noche, hay algo que no se me olvida. La forma en que todos nos quedamos en silencio al verlo, la forma en que el monte pareció respetarlo, la forma en que el aire se volvió pesado, como si el rancho, la tierra y esa cosa fueran parte de lo mismo, y como si nosotros solo estuviéramos de visita.